¿Cómo utilizar las emociones para impulsar nuestra vida? Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Es de Mujeres y Emociones, porque sí, aquí defendemos la verdadera feminidad, pero también comprendemos el valor y la fuerza que tienen nuestras emociones, por lo que es necesario hacer las paces con ellas para que no perturben nuestro bienestar. Y finalmente son temas que nos conciernen a todas las mujeres y más si hablamos de sentimientos y a veces también les conciernen a los hombres. En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo podemos utilizar nuestras emociones para impulsar nuestra vida, es decir, para sacarle todo el jugo y que podamos vivir de una forma más plena. Y yo creo que podemos arrancar este episodio afirmando que las emociones no son nuestras enemigas. Sobre todo esto va hacia las mujeres, ya sabemos lo complicado que se nos puede volver, sobre todo a nosotras en esos ciclos hormonales cuando no sabemos cómo sentirnos, cuando no sabemos cómo reaccionar, sentimos que esas emociones parecieran ser nuestras enemigas por la forma en cómo aparecen, porque realmente nunca nos avisan ni nos van a decir, mira, en este momento, Bárbara, vas a sentir un miedo irracional en el que todo te va a parecer peligroso y en el que vas a sobrepensar hasta morir. O sea, eso nadie nos los avisa y simplemente lo sentimos y prolongamos ese malestar porque no sabemos cómo reaccionarlo y sobre todo cómo canalizarlo para que tenga una fecha de vencimiento o una hora de vencimiento. Entonces, lo primero es que debemos aceptar que las emociones son parte de la vida y que, bueno, primero no podemos hacer nada ante ellas y segundo, como dije en el episodio anterior, nos recuerdan que estamos vivas. Y creo que lo más importante aquí es aceptar que todo tiene un principio y un final. No solo las emociones buenas, sino que también las emociones malas se acaban, pasan, tienen un momento de protagonismo donde podemos sentir el malestar más grande, pero luego se van asentando. Y lo curioso de esto, y a mí me pasa mucho, es que cuando termino de sentir un malestar, es como que cuando le veo pasar, que siento que se está alejando, me pregunto a mí misma si ha valido la pena haberlo pasado tan mal a causa de ese malestar. Casi siempre me sucede, por supuesto, al final, cuando ya llevo muchos días, muchas horas con ese malestar. Entonces, el objetivo de este episodio es aprender que de ese tiempo de malestar o de bienestar, porque las emociones a veces las podemos percibir también como positivas, tenemos que ser un poco más neutras en el sentido de entender de que ese momento va a pasar, no va a durar para siempre, cosa que hará que durante esas emociones positivas, en ese lapso de tiempo, podamos ser un poco más racionales, no ser tan emocionales, valga la redundancia, de pensar de que vale, ahora me siento feliz, voy a estar así de feliz todo el tiempo, lo que nos hará tener un equilibrio en esas emociones tanto positivas como negativas. En la primera sección vamos a comprender un poco nuestras emociones y para ello vamos a definirlas y hablar un poco de por qué son cruciales para nuestro desarrollo personal. Si definimos de forma conceptual las emociones, serían respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Hoy en día creo que la gente ignora cómo afecta nuestro estilo de vida a la forma en cómo reaccionamos, incluso a la forma en cómo nuestras emociones aparecen en nosotros, influye completamente el estilo de vida que llevamos, la alimentación que seguimos, en los hábitos que tenemos. Y por supuesto, para irnos un poco más atrás, obviamente influye la forma en cómo hemos sido criados, porque ya sabemos que somos un gran porcentaje de lo que son nuestros padres y que a medida que vamos creciendo, pues vamos acentuándonos y creando nuestro propio yo. ¿Qué sucede? Que cuando no somos conscientes de cómo reaccionamos ante diversas situaciones, vivimos un poco en conflicto no solo con las demás personas, sino con nosotros mismos internamente, porque no entendemos qué es lo que sucede y por qué reaccionamos de esa forma. ¿Por qué digo que nuestro estilo de vida influye?
por ejemplo, hago mucho ejercicio y cuando no lo hago ya empiezo a sentir como que algo me está faltando, me empiezo a encontrar un poco más irritable y yo lo asocio a que es que no tengo ningún método de descarga porque bueno, ya sabemos que hoy en día vivimos bajo mucho estrés diario, sobre todo las personas que vivimos en grandes ciudades, vivimos bajo este estrés constante, todo muy rápido. En mi caso, hacer ejercicio, siento como esa emoción empieza a perder, no es que empieza a perder poder, sino que empieza a acentuarse como a decir, vale, esto está bien, me siento bien, no necesito nada más de momento. Por eso digo que los hábitos influyen completamente en la forma en cómo nos sentimos. No va a ser igual de emocional una persona que salga a correr todas las mañanas a una persona que está sedentaria todo un día encerrada en su casa, acostada en un sofá, viendo Netflix, por ejemplo. Y esto se puede aplicar a muchísimos ejemplos. Los hábitos también influyen en el sentido de la alimentación y lo pongo como ejemplo que no va a estar igual de emocionalmente bien una persona que consume buenas cantidades de proteínas, de vegetales o igual a fibra a una persona que consume alimentos muy procesados, alimentos altos en azúcares. Es decir, que su dieta o alimentación sea lo menos natural posible. Por supuesto que no se va a sentir igual que una persona que coma mucho mejor. Y ese es el problema de hoy en día, que la gente ignora el poder que tienen nuestros hábitos sobre cómo nos vamos a sentir. Y recurren a terceras opciones que son muchísimo menos saludables, como por ejemplo puede ser el exceso de alcohol, el exceso de drogas, el tabaco. Y vamos a hablar de las poderosas pastillas antidepresivas y ansiolíticas. No voy a entrar en discusión con este tema porque muchas personas dirán que, bueno, hay momentos y situaciones que requieren que, bueno, recibamos ese tipo de ayuda profesional. Que yo la he recibido y tal vez haga un capítulo completo sobre eso y sobre mi pensamiento, pero bueno, no quiero que nadie me fusile de momento, así que lo vamos a extender un poco más hacia adelante. Creo que estamos condicionados por tantos aspectos, funcionamos como un robot hasta que somos conscientes de la forma en cómo nos afectan distintas reacciones a lo largo de nuestra vida. Hay personas que se puede decir que maduran más rápido que otras y se dan cuenta de sus comportamientos y se vuelven más responsables en consecuencia de ello. Otros tardarán muchos años y otros nunca serán responsables de sí mismos, que es lo que se ve hoy en la mayoría de las personas. Yo, por ejemplo, en el pasado puedo decir que era una persona que se tomaba las cosas a personal, que creo que todos somos víctimas de eso en la modernidad, y lo vemos en las redes sociales y hablamos de la llamada generación de cristal, donde nos ofendemos muy rápido, donde no entendemos que muchas veces las otras personas no actúan directamente para lastimarnos, sino que bueno, dicen algo o hacen algún gesto que nosotros interpretamos según nuestro pensamiento de ese momento, y eso hace que nos tomemos todo un poco más a personal. Por supuesto que va a influir sobre nuestras relaciones. Es más, la gente que se toma las cosas a personal suele ser gente que termina sin amigos o que tiene relaciones de amistad y sentimentales constantemente diferentes porque no consigue una estabilidad. Claro, si te ofendes muy rápido, no va a existir una persona que nunca te vaya a decir algo que no te tomes a personal. Sé que en principio cuando hablamos de las emociones pueden que no parezcan nuestras aliadas porque siempre llegan sin avisar. E incluso pueden arruinar un momento en un abrir y cerrar de ojos, como estaba diciendo hace un momento con el tema de tomarnos las cosas a personal. Y eso porque insistimos en verlas como desconocidas. Es decir, si es verdad que no controlamos su aparición, no es como que tú digas, mira, en este momento me voy a sentir triste, de repente siéntete triste. No, porque no somos actores en una película. Entonces no controlamos su aparición, pero sí que podemos controlar nuestra reacción, teniendo como objetivo principal nuestro bienestar. Y en ocasiones, lo voy a decir, nuestra conveniencia. Hay que saber cuándo nos conviene reaccionar. Y ahora hablaremos un poco sobre la importancia de las emociones, porque cumplen la función de adaptarnos a nuestro entorno. De ahí a que
que podamos usarla a nuestra conveniencia, es decir, crear situaciones y reaccionar a momentos que nos convengan. No estamos hablando de lastimar a otras personas ni de ser egoístas con otras personas, simplemente a saber adaptar para que nos convenga en el futuro. Hay que empezar a ver las emociones como algo neutral, como algo intrínseco, es decir, no son buenas ni malas, son señales e información acerca de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Hay que ser bastante emocional y hay que ser bastante autoanalítico para darse cuenta de cómo nos podemos conocer basándonos en nuestras emociones, que sirven para informarnos sobre lo que necesitamos, nuestras metas y valores prioritarios, preparándonos e impulsándonos para actuar. Las emociones pueden impulsar nuestra vida porque si somos conscientes de ellas en el momento donde aparecen, aunque sea para aprender lecciones y permitirnos equivocarnos, ojo, ¿qué quiero decir con esto? No voy a decir que vamos a controlar nuestras emociones de una manera que ya no sintamos absolutamente nada, porque no es humanamente posible. Sin embargo, ya sabemos que por supuesto nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero en ese momento donde aceptamos que nos estamos equivocando, nos vamos a volver un poco más sabios. Cuando aceptamos que hemos reaccionado mal a cierta situación, en el futuro podremos reaccionar mejor y podremos conseguir mejores resultados. Lo importante es siempre estar dispuestos a aprender lecciones. Requiere de mucha humildad aceptar que nos estamos equivocando, pero con el tiempo y con la práctica va a ser mucho más fácil admitir los errores que tenemos para mejorarlos en el futuro. Formas de impulsar nuestra vida de la mano de nuestras emociones. Hablemos de la comunicación interpersonal. Las emociones nos permiten expresar nuestros sentimientos y comprender los de los demás. Aquí estamos hablando claramente de la empatía. Esto facilita la conexión y la comunicación en nuestras relaciones. Debemos tener un especial cuidado con no caer en el victimismo, porque muchas veces basándonos en nuestras emociones, nuestros sentimientos, queremos expresárselos a los demás de una forma un poco tanto dramática, de una forma donde no es que no sean válidas, pero muchas veces nos creamos una película muy grande y estas emociones se reflejan de una forma más intensa. Un claro ejemplo es cuando a las mujeres nos molesta algo que ha hecho nuestra pareja, pero ya lo hemos sentido tanto, lo hemos pensado tanto y hemos dado tantas vueltas en nuestra cabeza sobre qué le vamos a decir, sobre qué le vamos a responder, que al final es un mar de reclamos interminables y el chico se queda como que bueno, pero no estabas molesta por esto, ahora estás molesta por esto y por esto. Entonces hay que tener cuidado con no caer en ese victimismo. El saber expresar de forma asertiva nuestras emociones nos dará esa respuesta positiva que buscamos. Por otro lado, debemos aprender a tener un equilibrio también con la empatía. Hoy en día, como lo he dicho muchas veces en los episodios, todo es primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, ¿qué sucede con la otra persona? Hay que saber tener una comunicación conveniente con los demás, es decir, dar y recibir. ¿Qué te molesta? ¿Vale? Me lo dices, yo te lo digo ahora que me molesta. Y luego llegamos a un punto medio, de una forma un poco más asertiva, no tan explosiva, no tan dramática, porque si no, no vamos a resolver un conflicto jamás. También es importante aceptar las opiniones diversas. Yo a lo largo del tiempo he aprendido que no todos tienen que pensar como yo, y más si estoy hablando de una persona que comparte su vida conmigo, porque en muchísimas ocasiones yo he discutido con mi pareja y la discusión ha terminado diciendo, vale, no pensamos igual, pero no pasa nada, seguimos adelante. Lo importante es respetar cuando las opiniones son diferentes y nunca querer cambiar la opinión del otro, porque es una constante pérdida de tiempo y de energías. Pero por otro lado, también es necesario saber escuchar a los demás de una forma que tratemos de ponernos en su lugar. Si esa persona dice algo que a ti no te parece, por lo menos puedes intentar entenderla. O sea, en el fondo de tu ser puedes intentar ponerte en su lugar y pensar qué haría yo en su posición. Y seguimos en aspectos donde las emociones pueden impulsar nuestra vida y hablamos de la toma de decisiones.
Nuestras emociones influyen en nuestras decisiones diarias, ayudándonos a evaluar situaciones, priorizar opciones y tomar acciones que se alinean con nuestros valores y necesidades. Este aspecto me parece interesante y hay que entenderlo muy bien porque, bueno, a mí soy de las primeras que ha tenido problemas con la toma de decisiones porque siempre he sido muy emocional. Es como que depende de cómo me sienta, voy a tomar una decisión u otra. Error. Creo que para la toma de decisiones se tiene que ser lo más racional posible, teniendo en cuenta nuestras emociones, pero para bajarles un poco el tono. Es decir, muchas veces tomamos decisiones cuando estamos muy contentos, cuando sentimos un momento de euforia y decimos, vale, ahora me siento súper poderosa y me voy a comprometer con lo primero que me ofrezcan. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? En ocasiones nos sentimos con esa euforia que nos hace tomar decisiones precipitadas o comprometernos con cosas, situaciones, personas, cuando no sabemos si vamos a poder cumplir con eso con lo que nos estamos comprometiendo. Así que hay que tener mucho cuidado con la toma de decisiones y hacerlo de una forma racional, en el sentido de que sí, esas decisiones deben alinearse con nuestros valores y necesidades, pero hay que saber definir cuáles son esos valores y cuáles son esas necesidades. Por ejemplo, una persona que se sienta necesitada de atención no puede tomar una decisión importante basándose en que reciba más atención, porque eso es enteramente emocional. Eso no tiene pies ni cabeza para ser sostenible a lo largo del tiempo. El tercer aspecto sería la motivación. Las emociones pueden ser una fuente poderosa de motivación y energía. Sentimientos como la alegría, la felicidad y la gratitud nos impulsan a seguir adelante, mientras que emociones como la tristeza o el miedo pueden ser señales de que algo necesita nuestra atención. Hay que tener cuidado aquí con la motivación y saber equilibrarla, porque la motivación es algo bastante inestable. Es un aspecto de nuestra vida que ciertamente se siente muy bien cuando está y que por supuesto podemos aprovecharlos, pero necesitamos tener precisamente ese equilibrio para no irnos demasiado hacia arriba, porque en el momento donde esa motivación desaparezca, irá directamente al suelo y al subsuelo. Aquí hay que saber entrenar la disciplina para siempre cumplir con lo que debemos sin necesidad de estar anclados a que exista la motivación, porque si no, el 60% de las veces no haremos lo que debemos hacer. ¿Qué sucede con la motivación? Que suele aparecer, como he dicho al principio, en sentimientos como la alegría y la felicidad, lo cual se alinea perfectamente con el aspecto anterior de tomar decisiones precipitadas cuando sentimos emociones positivas, entre comillas. Entonces, en el momento donde nosotros encontremos el equilibrio entre la motivación y la disciplina, podremos aprovechar cuando emociones vayan apareciendo sin avisarnos el hecho de cómo podemos actuar. Yo creo que cuando empezamos a ser conscientes de esto, en el momento donde nos sentimos muy motivados, nuestra cabeza hace como un clic y dice, vale, ahora te sientes así, aprovéchalo, pero recuerda que no siempre va a ser así. Entonces debes estar preparado o preparada para cuando vengan otras emociones como la tristeza o el miedo. Hay que ver el fondo de esas emociones para que nos empuje a actuar utilizando la emoción de forma equilibrada. Es decir, si sentimos tristeza o miedo, nos puede impulsar a, por ejemplo, ocuparnos de algo que nos concierna, como puede ser nuestra salud, hacernos un examen, estar más pendientes de la cantidad de azúcar que comemos. Así se pueden alinear estas emociones con la motivación. Seguimos con el siguiente aspecto y sería el autoconocimiento. Las emociones nos brindan información valiosa sobre nosotros mismos, sobre nuestros valores, sobre nuestras necesidades y deseos. Al estar en sintonía con nuestras emociones, podemos profundizar en nuestro autoconocimiento y crecimiento personal. Creo que no hay nada que nos acerque más a nosotros mismos que las emociones que sentimos. Y es porque muchas veces, no voy a decir que venimos de fábrica, pero cuando somos conscientes de cómo nos afectan las emociones, entendemos que vienen de atrás, que son años y años de hábitos impuestos o que nosotros mismos vamos adoptando o de formas de reaccionar
funcionar que ya pareciera que venimos así de fábrica. Y es muy interesante darse cuenta cómo sí que podemos tener el poder de cambiarnos mediante el autoconocimiento, o mejor dicho, de mejorar, porque lo bonito de ser un ser humano es que estamos en constante evolución, en constante cambio. Nunca sabemos cómo nos va a sorprender la vida, y estar abiertos a esa evolución creo que es una motivación diaria para levantarse todos los días y perseguir algo, aunque sea mínimo. Lo importante es que mediante este autoconocimiento vamos a poco adoptar pues hábitos, conocer personas, explorar nuevas pasiones, descubrir nuevos hobbies, y así como los empezamos también van a tener una fecha de fin, porque precisamente estar en constante cambio es empezar y abandonar ciertos aspectos que al principio nos pueden funcionar pero que ya luego cumplen su función. No subestimes el poder que tiene el autoconocimiento para reaccionar ante nuestras emociones. En resumen, las emociones son intrínsecas a nuestra experiencia humana y desempeñan un papel vital en nuestra vida cotidiana, influenciando nuestras interacciones, decisiones, motivaciones y, por supuesto, promoviendo nuestro bienestar emocional. Si hablamos de cómo utilizar las emociones para impulsar en nuestra vida, precisamente debemos aprender a gestionarlas de una forma saludable, sobre todo reconociéndolas y entendiendo que alrededor de nosotros siempre van a surgir emociones constantemente a lo largo del día y con otras personas, y que debemos empezar a catalogar y a ubicar esas emociones para utilizarlas a nuestra conveniencia. Hemos hablado de la comunicación interpersonal y cómo nos puede influenciar en nuestras emociones y las de los demás para conseguir lo que queremos, para sentirnos mejor con nosotros mismos y con nuestras relaciones ante los demás. También en la toma de decisiones debemos aprender a equilibrarlas para tomar esas decisiones diarias de una forma correcta y un poco más racional, para que nos convenga, para que vaya en sintonía con nuestros valores y necesidades. Hemos hablado también de la motivación, de cómo las emociones pueden ser una fuente poderosa de motivación, pero que también debemos prepararnos para cuando esa motivación esté más bajita y podamos aparecer nosotros con nuestra templanza y disciplina para seguir adelante con lo que nos proponemos. También hemos mencionado el autoconocimiento y la importancia que tiene en nuestra vida en general. Toda nuestra vida es una constante competencia para conocernos a nosotros mismos y desarrollarnos para llegar a lo más alto que podamos en nuestro futuro. No tengas miedo de adoptar nuevos hobbies, nuevos valores, nuevos deseos y tener nuevas necesidades, porque para eso hemos venido, para evolucionar constantemente. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes dejarme un comentario y unas estrellas si te parece apropiado para puntuar el programa, y por supuesto que sigamos mejorando. Ahora estamos disponibles también en YouTube para las personas que no tengan Spotify, que no tengan Apple Podcast, pueden verlo de forma gratuita por esa plataforma. Y no te pierdas el próximo episodio, porque hablaremos sobre el miedo. Sobrepensar me va a volver loca. Muchas gracias y hasta la próxima.